Primero la parte osteológica de la pelvis, luego miraremos el periné y después el periné anterior. En el plano óseo vamos a observar que tenemos que identificar dos estructuras. Una que corresponde a la pelvis mayor y otra a la pelvis menor. ¿Cuál es la línea de división? Es esta línea que comienza en el promontorio, va a la parte lateral del sacro, a la línea ignominada, eminencia hilopectínea, sínfisis del pubis. Esto se conoce como el trecho superior. Entonces, todo lo que está por debajo de este trecho superior hasta el punto que va a ser la parte inferior del pubis, el coxis y las tuberosidades isquiáticas, va a corresponder al suelo de la pelvis. Entonces, si nosotros quisiéramos delimitar a la pelvis menor o pelvis verdadera, va a estar con el límite superior, el estrecho superior que hemos mencionado, el límite inferior, el diafragma pélvico, anterior el pubis, posterior sacro y coxis con el músculo piriforme que sale por esta escotadura ciática mayor, y lateralmente tenemos a la cara medial del isquion, la cara medial del pubis y también al músculo que tapiza esta zona por dentro, que es el músculo obturador interno. Este cinturón pélvico está formado por estos dos huesos que corresponden a los huesos ilíacos y al hueso sacro. Ya hemos visto en la rotación del miembro inferior cómo estos huesos tienen una cara interna en la cual vemos la línea ignominada. Por encima vemos a una fosa, la fosa ilíaca interna para el músculo ilíaco, que se une con el fascículo del psoas para formar el psoas ilíaco que sale por este borde anterior. Por debajo tenemos la lámina cuadrilátera, que es la parte del fondo acetabular, la escotadura ciática mayor, la espina ciática, la escotadura ciática menor. Aquí estarían los ligamentos sacro-tuberoso y sacroespinoso, escotadura ciática mayor y menor. Entonces, en la pelvis estas escotaduras son muy importantes. En la escotadura ciática mayor vamos a encontrar a ese músculo piramidal que habíamos mencionado en el esquema anterior, y este es el elemento guía para los elementos vasculonerviosos que van a salir por la escotadura. Por encima del piramidal tendremos a los vasos y nervios glúteos superiores. Por debajo los vasos y nervios glúteos inferiores, los vasos y nervios pudendos y el nervio ciático, así como el nervio femoral posterior del muslo. Entonces, esta cara medial o interna del hueso ilíaco es importante. ¿Qué miramos? Miramos también este agujero, el agujero obturador, circular, algo ovalado en el hombre, algo triangular en la mujer, y también vamos a mirar el músculo obturador interno que está tapizando. Miramos que estos ligamentos sacrotuberosos y sacroespinosos, además de formar parte en la constitución de las escotaduras ciática mayor y menor, forman parte del refuerzo posterior de la unión del sacro con el ilíaco, y van a dar estos ligamentos que son los más potentes, los sacroilíacos posteriores. Este es un medio de unión entonces entre el hueso ilíaco y el hueso sacro. Por delante observaremos aquí los ligamentos sacroilíacos anteriores, y hacia la parte superior de la cresta ilíaca este ligamento que viene de la apófisis traversa de L5 a la cresta ilíaca, el ligamento ilio lumbar. Entonces, la parte posterior de la pelvis, del anillo pélvico, va a estar muy bien reforzado por estos elementos que hemos mencionado. Por la parte anterior, el anillo pélvico anterior solamente está unido por el fibrocartílago que se interpone entre los dos huesos, más los 5 ligamentos púbicos: el púbico superior, el púbico inferior, el púbico anterior, el púbico posterior y el interpúbico. Tenemos aquí estos ligamentos entonces en la parte del anillo pélvico anterior. Tanto este sector anterior como este sector posterior en la mujer son importantísimos. Durante el parto van a haber liberaciones hormonales, y dentro de ellas la oxitocina, que además de tener una acción contráctil sobre el músculo uterino, produce una relajación de estos elementos ligamentarios
y fibrosos que hay aquí en la pelvis, para de alguna manera ganar milímetros en el estrecho superior, que es la parte crucial de la cabeza fetal para ingresar al canal del parto. Entonces, estas articulaciones son importantes que nosotros lo podemos mencionar, pero así como son importantes para este canal del parto, pueden ser lesionadas. Por ejemplo, si nosotros tenemos un parto muy difícil, podría haber una disrupción de los ligamentos púbicos. Se han visto casos en los cuales hay una diastasis hasta de 2 centímetros de este sector interpúbico. Pero además del trabajo fisiológico de la mujer, la pelvis puede ser lesionada por traumatismo de alta velocidad, los accidentes de tránsito. Si un paciente, hombre o mujer, es impactado en el sector anterior del anillo pélvico, rompe los ligamentos púbicos y al romperlo es como si esto se separara y vamos a mirar una imagen como que se llama imagen en libro abierto. Usted abre un libro, aquí en este caso estamos separando el anillo pélvico anterior y inmediatamente se van a romper estos ligamentos sacroiliacos anteriores. Por eso es importante observar la disposición anatómica de ellos. Este es el mismo esquema que habíamos señalado y aquí vemos estos agujeros, los agujeros sacros posteriores y por delante los agujeros sacros anteriores que van a constituir como elementos de señalización del trayecto de los nervios sacros para el plexo sacrocóccix. Otro elemento que tenemos que reparar aquí son los relieves que están por fuera de la pelvis. Nosotros podemos observar cómo la cresta ilíaca, la tuberosidad isquiática, la espina ciática, las líneas trocantéricas pueden ser también puntos importantes a considerar en la pelvimetría externa. ¿Cómo tenemos que diferenciar una pelvis masculina de una femenina? Es importante que nosotros miremos cómo la constitución ósea en los huesos que conforman el ilíaco y el sacro en el hombre son más gruesos, en la mujer más delgado, tiene mayor peso una pelvis masculina que la femenina, la contextura es un hueso muy consistente, ¿no? Muy grueso en el hombre, en la mujer es algo frágil. Las láminas óseas del hueso ilíaco son más delgadas. La altura es mayor, la altura en una pelvis masculina que en una femenina. Las fosas ilíacas en el hombre son menos profundas, en la mujer son más profundas y lateralizadas. El estrecho superior de tipo androide en el hombre, como si fuera un corazón de naipe francés, y en la mujer algo ovalado, la pelvis ginecoide, espinas ilíacas anterosuperiores hacia adentro, o sea, invertidas en el hombre, invertidas en la mujer. El diámetro vertical sacrococcigio es mayor en una pelvis masculina, menor en la mujer. Diámetros transversos, menor que el anteroposterior en el hombre, mayor que el anteroposterior en la mujer. El ángulo subpubiano cerrado en el hombre, abierto en la mujer. El agujero obturador oval en la pelvis masculina y triangular en la pelvis femenina. Escotadura ciática mayor, cerrada, muy amplia en la mujer. Pelvis posterior pequeña en el hombre y muy amplia en la mujer. Entonces, esas características van a determinar que nosotros podamos identificar. Estamos mirando las características de las crestas ilíacas, de los huesos ilíacos, la prominencia de S1, del ala sacra, la prominencia en las tuberosidades isquiáticas y cerrado el ángulo subpubiano. Si nosotros miramos en la parte superior, vemos aquí el estrecho superior. Esta es una característica típica de la pelvis masculina. Miramos la pelvis femenina, vemos aquí la característica de la eversión de las espinas ilíacas, vemos un adelgazamiento en el espesor del hueso, tanto en la porción ilíaca, como vemos aquí, a diferencia del hombre, vemos aquí un poco más adelgazado. Las tuberosidades isquiáticas también no tienen esa consistencia que habíamos señalado en la parte oval del estrecho superior, y miramos aquí como el ángulo subpúbico es un ángulo abierto en comparación con este ángulo que habíamos señalado en el hombre. Entonces es importante que tengamos a consideración esto para mirar en conjunto ambas pelvis, tanto en el hombre como en la mujer.
Pero esta pelvis va a tener características particulares que corresponden al estrecho superior, al estrecho medio y al estrecho inferior. Si hemos mencionado las características en la pelvis masculina y femenina, nosotros tenemos que mirar cómo podríamos tener alguna variación en conformación del estrecho superior. Miramos aquí en el tipo masculino cómo predomina el diámetro antero-posterior. Si nosotros miramos el antero-posterior y dividimos al estrecho en 2 tercios anteriores del tercio posterior, vemos un diámetro transverso algo corto en comparación a lo que sucede con la pelvis femenina. En la pelvis femenina el diámetro transverso del sector posterior es más amplio que en esta pelvis androide. Entonces vamos a observar que estas dos características podrían variar a un tipo mucho mayor en la conformación del diámetro antero-posterior, como en esta antropoide, o un diámetro transverso muy grande que va a determinar una conformación de una pelvis platypeloide. Entonces, en relación a los diámetros, son los elementos que nosotros debemos considerar para estudiar las variaciones de esta pelvis. Una pelvis ginecoide, ya habíamos señalado que es una pelvis típica de la mujer. Vemos que el segmento anterior es más redondeado, ¿no?, y ancho. El diámetro sagital posterior es un poco menor que el anterior. Vemos aquí que el diámetro transversal llega a tener más o menos 13.5, podría ser en alguna pelvis algo mayor, y que es una pelvis que va a tener una frecuencia del 41 al 50% en las mujeres. Entonces, más de la mitad de las mujeres vamos a encontrar que tienen características propias de una pelvis ginecoide. Ya habíamos señalado las otras características, como es el ángulo subpúbico, escotadura asiática mayor, y vamos a ver que las espinas ciáticas, que son estas, y las biisquiáticas son amplios, van a tener un promedio de 10.5 centímetros. En la platypeloide, ¿qué observamos? Observamos el diámetro transverso. Entonces, este diámetro transverso es más largo. Miramos aquí la conformación de las características que ha tenido la pelvis ginecoide. Vemos que los segmentos anterior y posterior casi son iguales, cortos, casi son iguales. Cortaduras ciáticas son estrechas, escotadura ciática comparada con la ginecoide. Es un tipo de poca frecuencia, ¿no?, 3 a 4%. Podríamos tener aquí relación importante con alguna distrofia ósea por malnutrición en mujeres. Diámetro biciático y biisquiático son amplios. El androide y el antropoide están en relación a este eje que hemos señalado, el eje antero-posterior. Este es el típico imagen de una pelvis masculina. Vean ustedes la prominencia del promontorio, las paredes laterales algo verticales, convergentes, escotadura ciática mayor es estrecha, diámetros biciáticos y biisquiáticos se acortan. Vemos una prominencia de la espina ciática o isquiática. Es más común en gente que tiene raza blanca y la frecuencia va a estar más o menos en un 32.5%. Si nosotros agrandamos aún más el diámetro antero-posterior, tenemos esta característica de la pelvis antropoide. El diámetro transversal, antero-posterior es corto, no está mal aquí, es más largo, el diámetro transverso es corto. Es una pelvis en la cual el segmento anterior y posterior casi son iguales. Miramos aquí. El ángulo subpúbico es amplio y redondeado en esta antropoide, y los diámetros biisquiáticos son amplios. Entonces, tenemos que observar bien las características de frecuencia. Porque es importante que nosotros tengamos las características del estrecho superior, porque van a ser determinantes para que la cabeza fetal ingrese a esta pelvis menor. Entonces, en la pelvis nosotros tenemos que mirar el estrecho superior. Este es el estrecho superior de la pelvis, ya habíamos señalado: promontorio, línea indominada, eminencia hilospectínea, cresta púbica, pubis. Y aquí nosotros vamos a trazar los diámetros antero-posteriores.
Entonces vamos a tener uno que va de la parte superior del pubis al promontorio, se llama promonto suprapúbico, o llamado también conjugado anatómico. Este mide 11 centímetros. Luego vamos a trazar otro diámetro en el mismo sentido, pero por detrás del pubis, el promonto retropúbico, o conjugado verdadero o conjugado obstétrico. Entonces, si este medía 11, este retropúbico mide 10.5. Y el tercer diámetro anteroposterior viene a estar por debajo del pubis hacia el promontorio, por eso se llama el promonto subpúbico o conjugado diagonal, que mide 12 centímetros. Entonces la relación del pubis con el promontorio, por encima, por debajo y por detrás del promontorio, del pubis al promontorio, 11, 10.5, 12 centímetros. Si nosotros miramos el estrecho superior, ya no en este corte, sino en el esquema anterior, como habíamos señalado aquí, ¿no? Este es el estrecho superior, vamos a mirar un diámetro transverso de 13.5, un diámetro oblicuo derecho de 12.50, el izquierdo de 12.75. Entonces, son los diámetros que nosotros debemos recordar en el estrecho superior. Estos anteroposteriores, los oblicuos y el transverso. Tenemos aquí entonces que observar la línea de proyección. Este conjugado obstétrico es importantísimo. 10.5 es el diámetro de la cabeza fetal, que va a atravesar el estrecho superior para ingresar a la pelvis. Si nosotros tenemos una característica entonces en una pelvis femenina que no cumpla con lo que habíamos señalado, porque tiene un trastorno por ahí en alguna secuela traumática o degenerativa, o mismo tipo de la pelvis que no sea compatible con una ginecoide, podríamos tener problemas aquí en el momento del trabajo. Si nosotros miramos el estrecho medio, tenemos que mirar S1, S2, S3, en el borde inferior de S3, a la parte posterior del pubis tenemos el subpubis, subsacro, el 9.5, y uno que va de la espina ciática a la otra espina ciática, 10.5. Son los diámetros del estrecho medio. Y en el estrecho inferior, que nosotros vamos a observar al pubis por delante, al coxis por detrás y a ambos lados las tuberosidades isquiáticas, nosotros tenemos que observar que los elementos óseos que van a determinar este rombo del estrecho superior están compatibles con los diámetros anteroposteriores. Entonces el anteroposterior será el subcoxis subpúbico, que mide de 9.5 a 11 centímetros. ¿Por qué es importante este diámetro anteroposterior subcoxis subpúbico? ¿Por qué mide una amplitud de 9.5 a 11? Porque este coxis, que tiene un fibrocartílago y tiene ligamentos, también es posible que pueda tener una relajación, un ablandamiento de los ligamentos en el momento del parto por la acción hormonal, y se desplace el coxis hacia atrás o hacia adelante. Entonces, por eso es la diferencia en el diámetro. 9.5 aquí cuando está en una posición normal, pero cuando estos ligamentos y estos fibrocartílagos que permiten articularse el coxis con el sacro sufren la acción hormonal, se desplaza hacia atrás para alcanzar un espacio de 11 centímetros. Estos movimientos se llaman los movimientos de nutación y contranutación. Entonces, diámetro subcoxis subpúbico. También hay un diámetro transverso biciático de 10.5 y el bisquiático de 11 centímetros. Biciático de las espinas ciáticas y bisquiático de las tuberosidades isquiáticas. Estos son entonces los movimientos que tendría el coxis hacia la parte anterior y hacia la parte posterior de nutación y contranutación. Esto solamente cuando existe el trabajo de parto y la acción específica hormonal sobre las estructuras ligamentarias y fibrosas del suelo pélvico. Hay parámetros que también tenemos que mirar en la pelvimetría externa. Esto ya que no se usa en evaluación obstétrica, esto ya pasó al olvido, pero hay que señalarlo, que también hay un diámetro que se llama el diámetro bicrestal,
28 centímetros, el diámetro biciliaco, espina ciliaca, es de 24 centímetros, y el diámetro vitrocantérico de 32 centímetros. Existe un diámetro, que es el diámetro de anteroposterior o lumbo púbico, de 20 centímetros, en la cual se utiliza una especie de compás que toma L5 y va al ángulo del pubis por la parte de pliegue anal del surco interglúteo. Es un compás muy grande, eso ya no lo tiene ningún centro obstétrico. Actualmente estos diámetros no se usan, pero hay que mencionar que este plano de Budalec va a tener que mirar específicamente la apófisis espinosa L5. Podríamos encontrar que en esta pelvimetría indirecta, en este triángulo de Budalot, se toma como referencia el sacro para mirar, habíamos dicho la quinta lumbar, el surco interglúteo, tercer y cuarto punto de la fosita retroespinosa de la espina ilíaca posterior inferior. Según en estos 4 puntos, si deben haber una imagen romboidal, pues no sería conveniente en cada gestante tener que hacer toda esta medición. Por lo tanto, son recuerdos anatómicos que se deben tener, pero no es funcional en la actualidad. ¿Cuál es lo más importante que nosotros podríamos tener? Ahora, el diagnóstico por imágenes. Entonces nos olvidamos de estar midiendo todo eso, tomamos una teleradiografía o una tomografía y ahí salen todos los estrechos con todas las mediciones correctas, y eso nos da una idea de qué podemos nosotros tener en el canal pélvico para poder tener un éxito en el trabajo de parto o planificar que esa paciente gestante vaya a una cesárea. La cabeza fetal va a atravesar entonces desde el estrecho superior, el plano superior promonto suprapúbico, al plano medio de S2, luego a S3 en el tercer plano, y el cuarto plano por debajo del coxis, el subcoxigio. Estos son los planos paralelos que va a seguir el descenso de la cabeza fetal durante el parto. Entonces estos son los planos de Hock, que son también importantes medirlos en un examen teleradiográfico o un examen de tomografía. Muy bien, entonces el suelo pélvico que nosotros tenemos aquí va a constituir una estructura que ya está cerrada por ligamentos, está cerrada por músculos. Ya hemos visto que la cara interna de la pelvis tiene esta escotadura ciática mayor, menor y el agujero obturador. Estos espacios están cerrados. Aquí observamos que está cerrado por el músculo piramidal, ¿no? Aquí está cerrado por los vasos y nervios contenidos con las fascias respectivas, y acá tenemos el agujero obturador cerrado por la membrana obturatriz, por dentro el músculo obturador interno y por fuera el obturador externo. ¿Qué me falta? Me falta observar que elementos que unen la parte lateral del sacro, del coxis, hacia el pubis, en todo el suelo pélvico. Entonces todo este sector va a ser el perineo, abertura inferior de la pelvis. En este perineo yo voy a tener que dividir en una línea que va de una tuberosidad isquiática a la otra tuberosidad isquiática, hacia adelante el pubis y hacia atrás el coxis, para delimitar a este triángulo anterior por delante de la línea que une ambas tuberosidades, que voy a llamar el triángulo urogenital, tanto en el hombre como en la mujer. Y posterior a la tuberosidad isquiática y al coxis tenemos este otro triángulo que se llama el triángulo anal. Entonces este no va a variar ni en el hombre ni en la mujer, pero este sí, porque en la mujer tendríamos aquí a la vagina y tendríamos a la uretra, mientras que en el hombre solamente vamos a tomar como punto de referencia a la uretra. Muy bien, estos triángulos, si yo lo miro por dentro de la pelvis, van a existir una serie de elementos musculares. Pero si yo lo miro por fuera, tengo aquí separadas las piernas y miro al perineo por fuera, ya voy a encontrar a estos triángulos con otras referencias anatómicas. Entonces tengo aquí a este músculo
que van a ser los elementos que me cierran al estrecho inferior de la pelvis con la proyección de mirando al suelo pélvico desde el interior de la pelvis. ¿Qué tenemos aquí? La escotadura ciática mayor con el músculo piramidal, la espina ciática con este músculo isquiococcigio, y luego tengo aquí el agujero obturador con el músculo obturador interno, y miro aquí la parte final del sacro, del coxis, el rafe medio que une, o rafe rectal que une el coxis con el recto y el suelo pélvico. Entonces aquí yo voy a encontrar que mirando de adentro de la pelvis voy a encontrar a estos tres elementos musculares que forman el músculo elevador del ano. Tres porciones tiene el elevador del ano. Uno, el iliococcigio, parte lateral del coxis, y vean ustedes cómo viene el relieve de la línea innominada. El otro músculo será el pubococcigio, también va a ir a este coxis y a través de este rafe anococcigio. Y el otro va en la parte posterior e inferior del pubis, va a dar la vuelta al recto como si fuera una asa, y eso se llama el pubo rectal. Este pubo rectal, cuando está en el suelo pélvico, no está solo, está fijo a esta membrana que se llama la membrana perineal, y deja una abertura posterior para el recto, una abertura anterior y media central para el orificio vaginal en la mujer, y otro anterior para la uretra. En cambio, en el hombre va a tener solamente uno para la uretra en este espacio anterior, del triángulo anterior, y del triángulo posterior el recto. Entonces, esta pelvis menor por arriba, ¿quién está delimitando? El estrecho superior. Por abajo, este espacio comprendido en esta membrana y este músculo que se llama el diafragma pélvico. Anterior estará el pubis, posterior el sacro con el coxis y el músculo uniforme, y laterales la cara medial del isquion, el pubis y el obturador interno. Entonces, si nosotros hemos visto hoy día la pelvis y lo examinamos por dentro de la pelvis menor, veremos que esto está cerrado por estos elementos que acabamos de mencionar. Pero si yo miro al periné por fuera, ya no tengo la visión anterior, ahora lo estoy mirando por fuera. Entonces aquí vamos a ver que aquí está por fuera parte blanda, ya no miro al hueso, sino voy a mirar tejidos blandos, el monte de pubis o monte de Venus en la mujer. Lateralmente la cara medial de los muslos y a la parte inferior la hendidura glútea con el pliegue glúteo. Estos son los elementos de la parte blanda que están ahí. Si yo miro la parte ósea, o sea, en la pelvis que he estudiado ahora, miraré que hacia adelante, anteriormente está el pubis, la sínfisis del pubis, anterolateralmente esta rama, que son las ramas isquiopubianas, en la parte más lateral las tuberosidades isquiáticas, y atrás están la unión del coxis con estas tuberosidades a través de estos ligamentos, los ligamentos sacrotuberosos, y el sacro y el coxis en la parte más posterior. Entonces ya tengo elementos de partes blandas y tengo partes óseas que tengo que observar. Si yo uno la tuberosidad isquiática de un lado a otro lado, como muestra aquí el esquema, voy a dividir este espacio romboidal en dos: triángulo anterior o urogenital, triángulo posterior o anal. Entonces la diferencia aquí en este triángulo, en el hombre, que observamos la uretra, el bulbo uretral, en la mujer también observamos la uretra, pero además el orificio vaginal, ¿cierto? Y este es el trayecto de ese músculo que habíamos señalado acá, que es el pubo rectal. Entonces, ¿quién estará formando esta parte de contención? En el periné, el elevador del ano, a través del pubo rectal. Pero además, ¿qué vamos a encontrar? Que el elevador del ano en este pubo rectal, viene desde el pubis hasta el recto y le forma un asa. Esa asa permite que el recto tenga una posición, que es la flexura. Tiene un ángulo aquí el recto, pero cuando este músculo pubo rectal tiene una acción de inervación del plexo rectal, relaja el pubo rectal, y entonces el recto ya no va a tener la angulación que estamos señalando, sino que se vuelve como un tubo para el efecto de la defecación.
Muy bien, entonces, ¿qué otra cosa podemos mirar aquí? Si nosotros nos damos cuenta, aquí estaría en el hombre los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso. Entonces aquí habrá músculos hacia la parte lateral, el músculo isquio cavernoso, la parte central, el músculo bulbo esponjoso, y aquí tenemos a estos músculos que van de este rafe que conecta el triángulo urogenital al triángulo anal, ¿no? Vamos a mirar que este núcleo se llama el núcleo central del periné, donde van a estar insertados elementos musculares que van de arriba a abajo, como es este elevador del ano, y presta inserción a estos músculos, transverso superficial del periné, transverso profundo del periné, y aquí se continúa con el elevador del ano. ¿Qué miramos acá? Miraremos hacia este lado el obturador interno y aquí al músculo glúteo mayor. Entonces ya voy a tomar como puntos de reparo estos elementos para observar que entre el elevador del ano, el glúteo mayor y el obturador interno, aquí en este lugar hay un espacio que comunica este periné con la porción interna de la pelvis, que se llama la fosa isquiorrectal o la fosa isquioanal. Es lo mismo que habíamos señalado en ese gráfico anterior. Miramos aquí a este músculo piramidal, miramos aquí a este músculo coccigio, al hilo coccigio, al pubo coccigio y al pubo rectal. Entonces tengamos en cuenta la disposición de estos elementos para mirar aquí en el suelo pélvico por dentro. O sea, si a mí me dice por fuera, usted podría observar, o sea, aquí yo podría observar los músculos que he mencionado, no los puedo observar. Tengo que mirarlos de la parte endopélvica. Este suelo pélvico va a estar formado entonces por este diafragma, el diafragma pélvico principal. ¿Quién lo forma? El elevador del ano, más el músculo coccigio o isquiococcigio, y la fascia que lo tapiza, que es la fascia endopélvica. Y hemos visto cómo en el abdomen el peritoneo va al fondo de la pelvis para formar los fondos de saco, el fondo de saco en el hombre, el recto vesical, y en la mujer el recto uterino y el vésico uterino. Entonces es importante nosotros considerar cómo la fascia endopélvica, que cubre estos músculos, en la pared se va a llamar la fascia endopélvica parietal, pero también se va a desdoblar para dar la fascia endopélvica visceral, que son aquellas partes de la fascia endopélvica que va a unirse a los diferentes ligamentos y a las estructuras viscerales de la vejiga, del útero, de la vagina, la próstata, las vesículas seminales, los conductos deferentes, etc. Y hay otro diafragma, ya no en este diafragma de soporte, sino otro diafragma más abajo, que se llama el urogenital. ¿Quién lo va a formar? El transverso profundo del periné con su aponeurosis. ¿Cómo voy a mirar al diafragma urogenital? Por dentro de la pelvis no lo puedo mirar. Lo tendría que mirar por fuera de la pelvis, ¿no? Aquí, en esto, si yo puedo mirar el transverso profundo y puedo mirar la fascia. Podría mirar también el transverso superficial del periné. Y estos elementos son importantes porque este punto de la tuberosidad isquiática es el punto de reparo para poder observar el trayecto de los vasos y nervios que vamos a ver más adelante. Entonces, la parte central de toda esta coalescencia de fascias y de músculos se llama el núcleo central del periné. Entonces, va a estar en la línea media, en esta línea aquí que une la tuberosidad isquiática, en este sector. Si nosotros lo vemos aquí estaría el núcleo central del periné. Vamos a mirar entonces que este núcleo central del periné es la convergencia de las fibras musculares que están tanto en el triángulo anal, urogenital, músculos, bulbo esponjoso, esfínter externo del ano, perineales transversos y profundos, y haces del esfínter externo de la uretra, y elevador del ano con sus capas musculares, especialmente la que va aquí, que es el pubo rectal. Todos esos músculos unidos en este sector central constituyen el núcleo central del periné. ¿Qué pasa en el periné posterior? Solamente tenemos que determinar todo lo que está por debajo de la línea isquiática, borde inferior de este ligamento sacrotuberoso, los bordes del músculo glúteo mayor, y está conteniendo aquí el ano y el recto. Entonces, hoy día vamos a hablar de este
perineo anterior solamente en el hombre. ¿Ya? La clase que viene van a hablar del perineo anterior también de la mujer, que son genitales femeninos, y la última clase hablarán del perineo posterior, del recto y del conducto anal. Entonces, si nosotros miramos en el perineo, ¿qué elementos vamos a encontrar aquí? Como constitución anatómica, veremos que hay una piel, hay un tejido celular subcutáneo. Ya hablaremos de la piel, las características que hay en el perineo, tanto en el hombre como en la mujer. Y vamos a ver que hay una fascia perineal superficial, que es la misma fascia que va a cubrir la pared abdominal, la fascia de Coles, la fascia perineal profunda, y encontraremos también los elementos que van a estar constituyendo la fijación del pene, como es el ligamento suspensorio, el ligamento suspensorio del pene en el hombre, suspensorio del clítoris en la mujer, y la presencia del van pudendo por dentro de la tuberosidad isquiática. Entonces, primer plano, pie; segundo plano, tejido celular subcutáneo con su fase superficial y profunda. Esta profunda es la que va a ir a formar parte de una estructura fibrosa del miembro viril del pene, que se llama la fascia de Hooke. El tercer plano estaría la fosa isquiorrectal, donde hemos visto la pared medial con el elevador y el esfínter externo del ano, pared lateral, el obturador interno, y la base, la parte de la membrana perineal, y hacia más externamente el glúteo mayor, que contiene la fosa isquional, el paquete vascular pudendo, y se encuentra en un canal que lo forma el desdoblamiento de la fascia que cubre la cara interna de la tuberosidad isquiática. El cuarto plano, el elevador del ano; el quinto, la fascia endopélvica; el 6, la parte peritoneal de la fascia, y el peritoneo pelviano vendría a ser la última parte de esta conformación de la estructura del perineo, mirándolo de afuera hacia adentro. Muy bien. Este espacio perineal también va a tener una ubicación de espacio que se llaman los recesos de las fosas isquionales, o sea, la fosa isquiorrectal que nosotros podríamos mirar acá, no solamente va a tener ese espacio, sino que se puede prolongar en ambos sexos, hacia adelante, por la parte central de la uretra, por la parte inferior con el esfínter externo de la uretra, una extensión anterior, toda esta almohadilla grasa podría ir hacia adelante. Entonces, en el hombre y en la mujer vamos a tener que mirar muy bien los espacios, porque este es un lugar que tiene importancia en el suelo pélvico cuando hay infecciones. La fosa isquiorrectal comunica la endopelvis con con el espacio externo del triángulo anal. Entonces, cualquier proceso infeccioso del área anal podría migrar por la grasa, podría inclusive necrosar la grasa que está en la fosa isquiorrectal y comprometer el espacio intrapélvico. Esto es lo mismo que habíamos señalado: pared lateral de la pelvis, obturador interno; pared posterolateral, músculo piriforme; el suelo de la pelvis con el músculo coccigio, y el elevador del ano con sus tres fascículos: el pubo rectal, el pubo coccigio y el hilo coccigio. Es importante señalar que este es fundamental en la contención pélvica. Si una paciente tiene, por ejemplo, embarazos a repetición y partos complicados, estos músculos que forman el suelo pélvico podrían tener una pérdida de su capacidad muscular y producir que tengan una incontinencia en las vísceras intrapélvicas. Nos estamos refiriendo al útero y a la vagina y a la vejiga en la mujer, que es lo más frecuente que pueda pasar, que el útero pueda salir por el espacio perineal, que se llama el prolaxo genital, ¿no? Entonces, vamos a mirar que estos son parte, entonces, importante en el diafragma pélvico para el sostén de las vísceras pélvicas y de la presión intraglútea. Este es el elevador del ano. Entonces miramos aquí cómo está la conformación de estos fascículos. Por dentro el músculo piramidal, aquí el obturador interno, y estos son los fascículos del elevador del ano.
el pubo rectal, que es el que habíamos señalado que determina el ángulo ano-rectal en 90 grados. El pubo coccigio, ¿no?, que va hacia la fascia obturatriz, las últimas dos vértebras coccigias, y el rafe anococcigio, y el hilo coccigio, que va a los bordes va de la espina asiática a los bordes del coxis, y va a formar parte de este ligamento que va del coxis hacia el ano. Este pubo coccigio va a tener un fascículo muscular para la uretra, el pubo uretral, de la uretra, otro para la vagina, el pubo vaginal, el pubo vesical y el pubo frontal. Sí. ¿Ese ángulo de 90 grados es cuando está contraído? Claro, cuando está contraído. Cuando está relajado se vuelve vertical, pierde la oblicuidad, y solamente esto va a ser posible que se transforme durante la defecación. Una vez que pasó el acto de la defecación, nuevamente se contrae el pubo rectal y mantiene el ángulo de 90 grados. Este es un esquema que muestra entonces cómo el recto está delimitado por estas asas, ¿no? Estas son las asas musculares del fascículo pubococcigio en celeste, y de este fascículo que es el pubo rectal, ¿ya? Entonces vamos a mirar que tenemos una especie de el pubo rectal es el que le va a dar la oblicuidad, ¿no?, el ángulo de 90 grados para tener por encima la ampolla rectal, donde está la materia fecal, y por debajo el conducto anal. Entonces, la estimulación del esfínter interno y del esfínter externo del ano son de diferente inervación. Ya eso lo verán en la clase de ano. Una vez que la ampolla rectal es estimulada, el esfínter interno, usted tiene el efecto inmediato. ¿Cuál es? El acto de la defecación. Pero usted no puede defecar en cualquier lado si está lejos de un sitio donde pueda defecar. ¿Qué hace el esfínter externo? Se cierra, es voluntario. Entonces ese es el esfínter de la continencia fecal. Y este músculo es importante porque este músculo, el pubo rectal, es el que va a actuar con sus fibras para formar el esfínter externo del ano. Entonces aquí tenemos la proyección hacia la uretra de estos mismos músculos, hacia la uretra, y vemos también este esfínter externo de la uretra. En la mujer vamos a mirar cómo tenemos aquí a la vagina, a la vejiga, al recto, y cómo los elementos que van a formar parte de este pubo rectal se transforman para dar fascículos especiales para la vagina, por ejemplo el pubo vaginal o el pubo uretral. Y sigue la misma disposición que habíamos señalado para el pubo coccigio y para el pubo rectal. Muy bien. Este es el espacio que nosotros vamos a mirar en la mujer. Tenemos aquí a la vagina, tenemos a la uretra, tenemos aquí a los cuerpos cavernosos del clítoris, y vamos a ver que esto es parte del diafragma pélvico secundario o diafragma urogenital. ¿Quién lo va a formar? Este músculo que se llama el transverso profundo del periné, la cual está en un estuche que lo da la fascia perineal media con una hoja anterior y otra hoja posterior. Entonces, el músculo transverso del periné con la fascia perineal media son los formantes del diafragma pélvico secundario o urogenital. En el hombre lo encontramos también en la misma disposición, pero además en la uretra encontramos válvulas que son, glándulas que son las glándulas de Cooper, ¿no? Y tenemos aquí la proyección en este esquema de los vasos cinerio-púbicos. Entonces hay una serie de cosas que podríamos nosotros observar en este esquema, como son las relaciones hacia abajo con la cara superior del bulbo, el músculo transverso profundo del periné, hacia adelante el plano intermembranoso y hacia atrás el núcleo central del periné. Entonces hay que ver la conformación de los diafragmas siempre en los dos lados. Aquí tenemos lo mismo que habíamos señalado. Este es el arco tendinoso del elevador del ano, donde tenemos los fascículos que van a ir, en este caso, al recto y aquí a la uretra en el hombre, y acá tenemos al recto, la vagina, la uretra para la disposición en el periné de la mujer.
esta fosa isquional que habíamos señalado o isquiorrectal va a tener un receso anterior que se va a la proyección anterior, hacia el pubis y al músculo puborectal. Si nosotros miramos aquí este espacio, vamos a observar que la única parte que corresponde a la fosa isquional está en relación con estos elementos que están ingresando por la escotadura ciática menor. ¿Cuál es? Nervio pudendo, el vaso, la arteria y vena pudendas. Entonces, esta vendría a ser la proyección que nosotros tenemos ahí, pero además encontramos un cojinete graso, es un cuerpo adiposo que va a estar contenido en toda la fosa isquiorrectal y se va a ir también hacia la parte anterior, como hemos señalado, y va también a poder tener un trayecto adiposo hacia la parte pública. En la fosa isquioanal, que ya lo habíamos señalado hace un momento, el obturador interno en la parte lateral, medialmente el esfínter externo del ano y posteriormente los ligamentos sacrotuberosos, sacro y glúteo mayor. Ya sabemos que la arteria y vena pudenda interna tienen implicancia fundamental en el hombre y en la mujer para dar ramas al periné anterior o al periné posterior. Entonces aquí vamos a mirar que son ramas tanto de la arteria pudenda que da la rectal inferior, el nervio que va a dar ramas importantes para controlar el esfínter externo del ano, ¿no? Y los ramos que van a salir a la parte del periné, como son los ramos perineales superficiales, los ramos perineales profundos, los ramos escrotales para el hombre, los labiales para la mujer, el nervio y la arteria dorsal del pene y dorsal del clítoris salen por todo este trayecto del van que aparece en el trayecto de la fosa isquional. Este es el canal de Arco, que es la cara interna de las tuberosidades isquiáticas, por donde van a tener el trayecto de estos nervios. Nosotros podemos tocar en un examen vaginal, podemos tocar la cara interna de la tuberosidad isquiática para ver el trayecto que podría tener el nervio para la aplicación de anestesia regional. Esta es la fosa isquiorrectal, vemos aquí entonces el trayecto de todo este cojinete adiposo que puede prolongarse también hacia el sector anterior o sector público. El hombre, vemos aquí el trayecto de la fosa isquiorrectal, todo este es el trayecto, obturador interno, esfínter externo del ano y aquí el glúteo mayor en la profundidad de los ligamentos sacrotuberosos. Y en el hombre vemos que es en el hombre y en la mujer vemos que es una disposición de un cojinete mucho más grande de grasa y esto comunica con el suelo pélvico. Entonces podría llegar al peritoneo, podría complicar ahí los problemas infecciosos que podrían observarse en el recto o en la vagina y poder migrar, en el caso de la mujer, a la parte pélvica. Lo mismo, los vasos y nervios pudendos, como están dando aquí, las perineales superficiales, arterias perineales superficiales para el triángulo urogenital y el triángulo anal, vasos y nervios perineales superficiales, los rectales inferiores para este sector más inferior del conducto rectal, y tanto en el hombre como en la mujer, pero en la mujer es importante ubicar aquí el nervio pudendo, lo vemos aquí, entonces el nervio pudendo con las ramas perineales para el triángulo anterior y el triángulo posterior, y este es el bloqueo que se puede realizar del nervio pudendo durante el trabajo del parto, para el parto sin dolor. Todas las fascias que ya habíamos señalado del peritoneo parietal, la hoja superficial, que aquí en la parte pélvica se introduce para formar parte de un fondo de saco, en este caso en el hombre, la vejiga y el recto, un fondo de saco que no es muy prominente, recto vesical, pero en la mujer sí vamos a observar un fondo de saco entre la vejiga y la cara anterior del útero, recto, vésico uterino, y el otro, el recto con la cara posterior del útero, el recto uterino o llamado fondo de saco de Douglas, que es más prominente y que se relaciona con esta pared posterior de la vagina. Esta es la vagina, fondo de saco posterior con el fondo de saco de Douglas.
Esa es la relación de importancia que hay aquí. Vemos nuevamente en este esquema el músculo elevador del ano con el pubo rectal, con el pubo coccigio, pubo rectal, pubo coccigio y el hilo coccigio. Para que despierten. Miramos acá nuevamente lo mismo que habíamos dicho, ¿no? En otra proyección es lo mismo. El piriforme, el líquido coccigio, el elevador del ano, el pubo coccigio, el pubo rectal. Aquí tenemos el recto, la vagina y la uretra en la mujer, y esto es en el hombre lo mismo, la parte del recto y la uretra para mirar la misma conformación del suelo pélvico. Entonces es importante que esto no lo podemos observar en el cadáver porque tendríamos que sacar todo para mirar todos los elementos contenidos ahí en el suelo pélvico de la parte muscular, pero hay que tener presente que de estas inserciones yo podría de diafragma pélvico, elevador del ano, más músculo coccigio. El elevador del ano ya sabemos que tiene un pubo coccigio, un hilo coccigio, ¿no? Y un pubo rectal. El pubo coccigio podríamos ver en el hombre, en la mujer también la disposición de fascículos que van a dar el pubo rectal con el pubo vaginal en el caso de la mujer. En el hombre, el pubo rectal más el pubo prostático, que va a hacer elementos de contención también del suelo pélvico. Entonces hay que observar que no es la misma, no son músculos diferentes, sino que son músculos que se van desdoblando conforme van dando la circunferencia de los órganos contenidos ahí. Miramos nuevamente aquí a este grupo de músculos que van a formar una parte de contención del ano, como es el esfínter externo del ano. Miren sus fibras y cómo rodean las capas selectivamente al conducto anal y al recto, tanto en el hombre como en la mujer. Ahora miramos a estos músculos que ya están en el triángulo urogenital. Entonces aquí vamos a encontrar en este triángulo urogenital a los músculos que tienen que ver con un aspecto fundamental en el hombre, que es la función sexual, ¿no? Entonces los músculos de la erección, traverso profundo del periné, traverso superficial del periné, bulbo esponjoso, isquio cavernoso. Entonces estos músculos ya los voy a observar en el periné, pero mirándolo de la parte externa, lo que habíamos señalado en el esquema anterior. Y aquí vamos a mirar que no solamente están relacionados con este proceso de la erección los músculos, sino que también tiene que estar, por supuesto, las arterias y las venas que están en la estructura del pene, que van a permitir la turgencia y el agrandamiento del pene por acción muscular. Si estos músculos no se contraen, pues no va a haber cómo se retenga en los cuerpos cavernosos la parte venosa y la turgencia mientras dure la erección. Una vez que pasó, pues se va a esta importancia que tiene el isquio cavernoso, ¿no? De mantener la sangre dentro de los cuerpos cavernosos. Una vez que pasó el efecto de la erección, pues se ha producido la eyaculación o no, va a venir una relajación y nuevamente la sangre fluye a través de las venas, descongestiona los espacios cavernosos y todo queda en la normalidad. No pasó nada, ¿no? Entonces tenemos aquí a esos músculos, el isquio cavernoso, al traverso superficial del periné y el traverso profundo. Todos se originan en la cara interna de la rama isquiopubiana y de la tuberosidad isquiática. El isquio cavernoso abraza los cuerpos cavernosos, tanto del hombre como de la mujer, pene y clítoris, y van a ir a tener un rol que es mantener la erección. Entonces, tanto el hombre como la mujer en la erección tiene un papel fundamental este isquio cavernoso. El traverso superficial, entonces, va a tener una acción más selectiva sobre la fijación perineal del suelo pélvico. El traverso profundo también en la contención de resistir la presión intraabdominal en el suelo pélvico. Y todos estos tres están inervados por el ramo muscular profundo del perineal, ramo del puré, S2, S3, S4. El esfínter externo de la uretra, entonces, va a ser un músculo
que rodea, como hemos visto en los esquemas anteriores, a la uretra, ¿no? Va a tener una acción en el hombre importante para comprimir la uretra durante la micción o comprimir la uretra durante la eyaculación. Tanto en el hombre como en la mujer también vamos a mirar aquí un esfínter útero-vaginal que comprime la vagina durante la función sexual. El músculo depende de ese cubo rectal. Nervio del pene o del clítoris, rama terminal del nervio pudendo, también S2 a S4. En este esfínter externo del ano vamos a mirar que tiene una contención del conducto anal. Entonces aquí ya tenemos que va a tener importancia en la inervación. Nervio anal inferior, ramo del nervio pudendo, controla el esfínter externo del ano. Y el bulbo esponjoso, tanto en el hombre como en la mujer, tiene relación con en el hombre más que todo con la cara ventral del bulbo que contiene a la uretra. Tiene una relación importante aquí porque lo envuelve a este bulbo esponjoso, lo envuelve y es importante para la compresión del pene en la expulsión de la orina o en la erección. Entonces, en la mujer vamos a ver que este bulbo esponjoso es más pequeño, ¿no? Porque la uretra en la mujer es pequeña, pasa a envolver la fascia de los cuerpos cavernosos del clítoris, sostiene el cuerpo en el suelo pélvico, ¿no? Es como un esfínter de la vagina, ¿no? Y va a comprimir las glándulas vestibulares que se encuentran en la parte interna de la entrada a la vagina en la lubricación del acto sexual. Ramo muscular profundo del nervio perineal, ramo que proviene del nervio pudendo. Este núcleo central del periné que habíamos señalado va a ser importante en el trayecto de estos músculos. Está formado entonces en la línea media del conducto anal y del triángulo urogenital. Músculos, traverso profundo del periné, esfínter estriado de la uretra, esfínter estriado del ano, músculo elevador de la próstata y los músculos superficiales, bulbo esponjoso y traverso superficial del periné. Todos estos músculos son los que van a conformar este nódulo fibromuscular que se llama el núcleo central del periné. Entonces miramos aquí nuevamente a este triángulo urogenital, ¿no? Y vamos a conformar un plano que está debajo de la aponeurosis o aponeurótico que se va a llamar la celda peniana. Entonces la celda peniana es la que nos interesa para ya ubicar a los órganos genitales masculinos. Ya no vamos a hablar más de esto que ya se ha señalado, como el diafragma urogenital. ¿Qué vemos en esta celda peniana? Vamos a mirar que está delimitado en la parte inferior por la fascia de Coles o fascia perineal superficial, superior la fascia perineal profunda y laterales las ramas isquiopúbicas. Aquí. Contenido la porción fija del pene. ¿Cuál es la porción fija del pene? La raíz del pene, los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso. Eso va a ser la porción fija del pene. Esto está fijo al hueso, fijo a las ramas isquiopúbicas. ¿Qué músculos? El músculo isquiocavernoso y el isquiocavernoso, está mal escrito, y el bulbo cavernoso o bulbo esponjoso, más este músculo que está aquí, que es el traverso superficial del periné. ¿Qué vamos a encontrar en esta celda peniana? Vasos y nervios perineales, ramas de los vasos y nervios pudendos, y aquí en la parte del suelo del diafragma genital o urogenital, estas glándulas que son las glándulas de Cooper. Entonces este disco cavernoso, que lo vemos aquí, este es el músculo disco cavernoso, va a permitir que tenga un fascículo un poco más selectivo que envuelva a la profundidad de los cuerpos cavernosos, que se llama el músculo de Justo. Ese es el que comprime a la vena dorsal del pene durante la erección. El bulbo cavernoso o bulbo uretral, que es esta porción central, son fibras muy delgadas, están envolviendo al cuerpo esponjoso, ¿no? Vamos a tener su origen aquí en este rafe, en el rafe anovulvar, este fascículo anovulvar, y va a ser importante también para la erección, para la eyaculación, y delimita este triángulo
por fuera el isquio cavernoso, por dentro el bulbo esponjoso y el traverso superficial del periné para este triángulo isquio-vulvar. El traverso superficial del periné, parte media de la tuberosidad isquiática, a la